Hola, en esta ocasión analizaremos el contrato de prenda dentro de su unidad número 7 del programa de Derecho Mercantil. Comenzaremos por definir qué es la prenda. Este contrato es un negocio accesorio y depende de la existencia de un contrato principal. Esto es, los comerciantes tienen que haber celebrado previamente un contrato, pudiera ser de crédito quizá, o de alguna otra naturaleza para poder ahora sí celebrar un contrato de prenda. ¿Por qué? Porque este contrato se utiliza para garantizar el cumplimiento de una obligación de naturaleza mercantil. Por tanto, tiene como característica ser un contrato de garantía. ¿Pero qué es un contrato de garantía? Precisamente es un contrato que nos sirve para garantizar, ya sea por medio de un derecho real, como pudiera ser, no sé, a lo mejor una hipoteca, o por un derecho personal, como pudiera ser una fianza que depositamos a favor de alguien, el cumplimiento de una obligación, en este caso, de una obligación de algún comerciante, y por tanto, que nuestro acreedor tendrá preferencia en el pago respecto de otras personas. De esa manera, pues nuestro acreedor, es decir, la persona a quien le debemos, tendrá esa certeza, esa seguridad de que existe un bien con el cual se le pagará y de que él tiene prioridad en el pago. Existen diferentes clases de contrato de garantía. Nosotros en esta ocasión solo analizaremos el contrato de prenda, pero debes saber que también existen otros como la hipoteca y la fianza. Ahora bien, el contrato de prenda siempre versará sobre derechos reales, es decir, cosas que podamos nosotros tocar, o en este caso bienes tangibles. También pues se constituye sobre bienes. Estos bienes tienen como característica que deben ser muebles únicamente y sobre todo deben ser enajenables o estar dentro del comercio, que podamos venderlos. Ya habíamos hablado en una ocasión que existen bienes que no podemos comerciar con ellos. Como tercer requisito, pues nos permite garantizar el cumplimiento de una obligación. Ya habíamos visto que este es en sí su característica principal y sobre todo que le da certeza a nuestro acreedor de su preferencia en el pago. Pero cuando un contrato de prendas se considerará de naturaleza mercantil, pues en tres supuestos. El primero puede ser cuando tú utilizas este contrato para garantizar un acto de comercio. Segundo, a lo mejor en este caso recae sobre títulos de crédito, pues también la prenda será de naturaleza mercantil. O bien, si la persona o las personas que celebran este contrato son comerciantes, también será considerado un contrato de prenda mercantil. Ahora, dentro de los elementos del contrato de prenda tenemos tres. En esta ocasión empezaremos por los reales y los personales. Más adelante veremos los formales. Dentro de los elementos personales tenemos dos. Uno llamado acreedor prendario, que es la persona que va a recibir el objeto que se deja en prenda y al cual se le denomina objeto pignorado. Y segundo, el deudor prendario, que es quien pretende garantizar que va a cumplir la obligación dejando una cosa, dejando un bien mueble. Dentro de los elementos reales tenemos la cosa que se da en prenda. Esta siempre tendrá que ser un bien mueble enajenable. Puede ser corporal o puede ser incorporal. Corporal como cuál, aquellos que podemos tocar, que tienen una sustancia, un cuerpo como tal, y los incorporales, pues por ejemplo un crédito, quizá no lo podemos ver ni tocar, pero sabemos que lo detentamos. Por eso es que aquí les pongo dentro de los ejemplos títulos de crédito, los mismos créditos, bienes o mercancías. Y dentro de los elementos reales, pues también vamos a tener la obligación garantizada, que es pues la que nosotros estamos pretendiendo dar certeza de que cumpliremos con esa obligación. Ahora, los elementos formales.
A diferencia de otros contratos que ya hemos comentado, el contrato de prenda siempre debe constar por escrito. Esta es una característica esencial. Tanto el acreedor prendario como el deudor prendario deberán firmar y en este caso se dará una copia del contrato a cada contratante, para que surta efectos contra otras personas que también pudieran tener garantizada su deuda con ese mismo bien. Pues vamos a tener que ir a inscribir ese contrato en el registro público de la propiedad y del comercio. ¿Recuerdan este lugar? ¿Cómo es que los comerciantes suelen ir a inscribir ahí ciertos documentos? Pues el contrato de prenda es otro de los que debe cumplirse con esta formalidad. Y además, este contrato debe constar en una escritura pública celebrada ante notario. Ahora, el punto en el cual vamos a detenernos un poquito más son en las obligaciones y derechos de las partes. Primero comenzaremos por las obligaciones del acreedor. El acreedor prendario tiene primero la obligación de devolver la cosa cuando le paguen la deuda, es decir, cuando se cumpla con la obligación. Si el deudor va y cumple con la obligación principal, pues entonces ya no requiere ese objeto que fue dejado en prenda, tiene que devolverlo. Y además tiene que conservar la cosa, en tanto no le paguen esa obligación principal, conservar la cosa como si fuera de él. Cualquier pérdida, avería, defecto que sufra esa cosa que se ha dejado bajo su resguardo, será en este caso el responsable de pagar los daños y perjuicios. Ahora, ¿cuáles son sus derechos como acreedor? Primero, y el más importante, él va a retener la cosa, es decir, la va a conservar bajo su poder en tanto no se cumpla con la obligación principal, mientras dure el contrato. En este caso, el deudor no puede ir a exigirle que le devuelva la cosa prendada hasta que no cumpla con su obligación. Ahora, vamos a analizar las obligaciones del deudor. Tiene que pagar la deuda principal. Acuérdense que nada más deja el bien como garantía, porque su obligación principal es pagar la deuda. Y además, pues los intereses que se hayan pactado. O si se generó algún gasto, quizá, por ejemplo, al conservar la cosa, que haya sido un bien que deba dársele un tratamiento especial o adecuado, en ese caso pagará también cualquier gasto de mantenimiento. Dentro de sus derechos, pues va a ser primero obtener un recibo cuando entregue ese bien para saber que está bajo resguardo del acreedor. Exigirle a ese acreedor que conserve con sumo cuidado la cosa. Y tercero, tiene el derecho de recuperar la cosa cuando cumpla con su obligación principal. Estas, recordemos, una obligación de una parte es el derecho del otro y viceversa. Finalmente, si tú deseas consultar bibliografía adicional, además de la que se utilizó para esta presentación, no olvides revisar la bibliografía sugerida al inicio del semestre o consultar alguna fuente confiable. Nos vemos. Hasta la próxima.